5 de la tarde con 30 minutos. A esta hora les decimos muy buenas tardes a todo el país y a todos los internautas que nos siguen por la señal de las redes sociales de Primera Plana EQ, tanto en Facebook como en Twitter. Saludamos con Fabricio Vela y con Carolina Mela en el puerto principal en la ciudad de Guayaquil. El día de hoy muchísimas cosas, chicos, por hablar. Sigue el análisis, obviamente, lo que se está tratando en la Asamblea Nacional y habrán detalles. Vamos a estar conversando acerca de la idea supuesta que se quiso introducir en el proyecto económico urgente sobre que no se paguen durante 3 meses los sueldos a los trabajadores y que ha sido descartado por parte del Ministerio de Trabajo. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Primero le doy el saludo a las damas, ¿no? Caro Mela, bienvenida. Oh, por favor, Fabri. Permítame que usted empiece. Déjeme ir a mí al final. Por favor. Bueno, saludos cordiales, Flaco Sánchez, Caro Mela, a todos los internautas conectados ya a esta hora, 17:31. Bien decía José Antonio, hay mucho para comentar, mucho para analizar en este jueves 16 de abril del 2020. Hace exactamente 4 años, cerca de las 19 horas de aquel sábado 16 de abril del 2016, un devastador terremoto destruyó buena parte de la provincia de Manabí y el sur de Esmeraldas. Hoy recordamos, haremos un ejercicio de memoria dentro de nuestro legítimo ejercicio de la libertad de expresión de esos 4 años transcurridos, lo que se hizo, lo que no se hizo, lo que se hizo mal, lo que se hizo bien y hacia dónde se proyectan esas dos provincias. Será parte de nuestra opinión, como también bien decía José Antonio, hay algunas novedades. Finalmente, el gobierno, entendemos, decidió echarse para atrás, recular, permítanme utilizar ese término tan coloquial, tan popular, sobre esta intención o esta propuesta de eventualmente considerar la posibilidad de incorporar una reforma legal para que se suspendan los contratos y no se paguen remuneraciones ni aportes al Seguro Social por 3 meses, como uno de los argumentos para garantizar que los trabajadores no pierdan el empleo y de alguna manera dejar que pasen 90 días para que se comience a reactivar la economía. Esa propuesta definitivamente no se va a incluir. Ayer mismo el propio Ministerio del Trabajo, que había anunciado esta posibilidad, se echó para atrás y obviamente matizó las cosas señalando que no ha sido aceptada esa idea y que no será incorporada dentro del proyecto. Y obviamente tendremos una entrevista con la asambleísta Marcela Guiñaga y vamos a tener otras entrevistas con legisladores en el curso de los siguientes días para conocer si efectivamente es un riesgo real o es una ficción esto que se hizo viral en las últimas horas sobre una eventual intención de ir a muerte cruzada, que implicaría la capacidad presidencial para disolver la Asamblea Nacional y hacer una convocatoria anticipada a elecciones de presidente, vicepresidente de la República y parlamentarios. Mucho para comentar. Ahora sí, Caro Mela, buenas tardes. Hola, buenas tardes, José, Fabricio, muchas gracias. Y les propongo 2 cosas. La primera, poder tal vez conversar sobre el terremoto. Y la segunda, no sé si al final, Fabri, el día que yo no pude estar, usted dio esta explicación prometida sobre la muerte cruzada, que usted había prometido que iba a darla. Entonces, creo que podríamos hablar de eso incluso unos minutos antes de que ya toque a la puerta nuestra invitada Marcela Aguiñaga. Y bueno, una de las cosas que si vamos a empezar por lo del terremoto, sí, faltan apenas unos minutos para que hace 4 años 7.8 grados en la escala de Richter, más o menos más de 600 personas que fallecieron aquel día en 2 provincias, en Manabí y Esmeraldas, especialmente en Manabí. Y bueno, la verdad es que estamos en un momento, estamos en un momento que creo que este día, a pesar de todo lo que estamos viviendo, pues creo que no podemos olvidar aquel terrible 16 de abril de 2016. ¿Dónde estaban ustedes, chicos? Yo sabía que se iba a preguntar. ¿Eh? A ver, yo recuerdo clarito, pero clarito. Ese día, a las 6 de la tarde, yo tuve un partido de fútbol. Me invitó el colega periodista y amigo Ricardo Bravo, que además siempre nos escucha y siempre nos sigue, ¿no? En nuestras redes sociales y nuestros espacios de actividad periodística. Ricardo me invitó a jugar un partido de fútbol en una liga barrial, muy cerca del estadio de Liga, en este estadio que queda, en esta cancha que queda atrás de la Feria Libre de la Ofelia, y estaba jugando fútbol.
todavía estábamos en el primer tiempo y de pronto se empezaron a mover las luminarias en la cancha. Casi nadie le paró bola, ¿no? O sea, nosotros seguimos jugando hasta que se terminó el primer tiempo y ahí revisando redes y viendo mensajes de WhatsApp, nos dimos cuenta de que algo había pasado en Manabí. Se hablaba mucho de un terremoto, de un movimiento telúrico, la gente ya enviando capturas de pantalla del monitoreo del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Pero digo, yo me acuerdo clarito, estaba peloteando en el sector de la Ofelia. No sé qué estaba haciendo el flaco. Yo me encontraba visitando a mis padres en Lima. Me había escapado un par de días, por algún motivo seguramente especial. Debe haber sido para el cumpleaños de mi hermano, que es hace unos días. Y claro, había estado yo en la calle, ¿no? Realmente no me había, digamos, no había estado muy al tanto. Y 30 minutos después de lo ocurrido, llego a Lima y mi madre me dice, oye, ha habido un sismo, ¿no? A mí el tema de los sismos, yo de muy niño experimenté algunos terremotos, ¿no? De buen número de puntos en escala de Richter, y nunca me han preocupado tanto, digamos, quizás porque no he visto la destrucción y muerte a mi alrededor, pero siempre he pensado, ya van a pasar, y he sido muy calmo en enfrentarlos. Pero cuando comencé a monitorear los canales internacionales, justo me engancho con la buena amiga y colega Marisol Borja, que estaba haciendo un despacho para una cadena internacional y claro, comentaba lo que había pasado en el Ecuador, pero acuérdense ustedes que minutos después del terremoto e incluso horas después del terremoto, no se sabía el impacto que el terremoto había tenido en Manabí. O sea, sino hasta horas después, Sí, claro. incluso hasta el día siguiente después, los canales no pudieron llegar. Me acuerdo que había un camarógrafo ex RTS que trabajaba en Santo Domingo, que creo que llegó en moto a Manabí, ¿no? Y fue toda una odisea por conseguir las primeras imágenes. No hubo una reacción, creo que incluso los medios, digamos, no reaccionaron con la agilidad que se necesitaba. Eso, por ejemplo, que tú acabas de señalar, José Antonio, es uno de los temas que mucho se debatió, mucho se comentó, se hizo muy viral esta discusión sobre la reacción de los medios en la cobertura periodística. Y claro, digamos, tuvimos de los unos y de los otros. Hubo gente, por ejemplo, que aseguró que los medios no se movilizaron rápidamente por culpa de la ley de comunicación. O sea, se fueron a ese extremo. No. Una tesis, y perdóneme, los tres hemos sido reporteros de televisión, los tres hemos sido reporteros de calle, los tres hemos hecho turnos de fines de semana. Y a mucha gente que me decía, es que la ley de comunicación te limita, es que no sé qué, es que no sé cuánto, va. A ver, ningún canal de televisión, ningún canal de televisión, hasta antes de ese episodio del sábado 16 de abril, tenía una infraestructura en operación a plenitud los días sábados. O sea, ¿quiénes trabajamos los días sábados en los canales? El de turno. El de turno, el camarógrafo de turno y un técnico de turno por si acaso. Sí. Pare de contar. Y acuérdate que, perdón, Carlos, que te corte, o sea, yo creo que es bien importante hablar de los momentos en los canales y de la parte también financiera, ¿no? Que a veces podría entenderse como un tema menor, pero no es así. Un día sábado a usted le dejan, digamos, ni siquiera le dejan caja chica, pues, ¿no? A usted le dicen, bueno, el fin de semana usted recibe un bono, cuando termine ¿cómo se llama? El turno de fin de semana, quizás a fin de mes recibe el bono. Llamar a alguien, llamar al productor ejecutivo ese momento, ¿no? En la noche, para que consiga el dinero, para poner la gasolina, para llamar al camarógrafo, para solicitar al gerente o al administrador los viáticos para el viaje y todo lo demás, requiere horas de planificación, ¿no? Tú, Caro, que sueles, por el mismo ejercicio profesional que tienes, viajar mucho, hay toda una preproducción de un viaje. Sí, la hay. No sé si eso fue tanto el problema. Yo no estaba aquí en el país cuando pasó el terremoto. Usted estaba en la península ibérica, Mela. Así es, y pues fue una cosa terrible porque miren cosas de la vida y Dios cómo hace, ¿no? Porque ese día, yo como nunca había dejado mi teléfono estaba en silencio al lado de mi velador. Y siempre está en silencio, honestamente, porque si no, a veces solo esa vibración me pone ya como nerviosa. Pero
mi roommate había dejado su teléfono en la sala y estaba que sonaba una alarma y sonaba una alarma. Y yo me levanto así, toda enojada, Dos de la mañana. 2 de la mañana ya en Barcelona. Entonces cuando voy, entonces ya me despierto porque obviamente pongo en silencio y cuando regreso a mi habitación, en el velador se encendía mi teléfono, mi tía estaba llamando. Entonces toda mi familia está en Manabí. Entonces, claro, ese instante contesto y dije algo pasó. Y contesto y me comienza a decir, mijita, un terremoto, y con su voz y todo, casi me da algo, obviamente, gracias a Dios ellos estaban bien. Y mi familia ahí estaba bien, pero me dijo inmediatamente, he podido llegar hasta la clínica Manta, más o menos, porque ellos están en Montecristi, hasta la clínica Manta es casi como el inicio de Manta, digamos, y estaba todo destruido. Y claro, la clínica Manta se vino abajo, en fin. Pero yo lo que les quería decir, que no sé si es una cuestión tanto de agilizar el tema de los viáticos para que varias cosas, ¿no? Sí. Y que haya caído sábado, la hora, la Sí, parte financiera. completamente. Pero Antes, déjame para que se me termine, para que se me va la idea. Lo que les iba a decir, que más bien creo yo que no es tanto las infraestructuras de los medios, que porque sea asado, porque tal vez trabajan equipos pequeños, etcétera, etcétera, en las ciudades como Guayaquil o Quito. Yo creo que más bien el problema fue que no tienen infraestructura en otras provincias. Y obviamente, peor en ese tiempo, donde una crisis, y es una crisis a los medios, y ahorita peor. Y no sé si alguna vez ha sido también como tal un interés. Pero, claro, por ejemplo, muchos medios tienen a sus corresponsales en estos sitios, pero los corresponsales se conectan a través de Internet, se conectan a través de estos equipos que, digamos, son básicos, pero no tienen, por ejemplo, estos otros equipos que funcionan con una tecnología satelital, que en el caso del terremoto, que en el caso del terremoto que se fue el Internet, entonces, claro, lo que va a funcionar inmediatamente es que ellos cojan su mochila que tiene el equipo, por lo general que se tienen en los medios también, y que funciona a través de satélite y no necesariamente de Internet. Entonces, claro, ahí los medios los corresponsales hubiesen podido salir a reportear inmediatamente. Bueno, tampoco tan inmediatamente, porque hay otra cosa que sucedió. Yo hablé con varios periodistas en Manabí, y era que sus familias estaban afectadas. Entonces, claro, ese era un momento en el que tú tienes que ir a salvar primero tu familia, en el caso, y después te pones a cubrir lo que sea, ¿no? Ahora, yo quisiera, Fabricio tiene muy buena memoria y seguramente se ha de acordar. Las primeras imágenes que yo pude ver desde Lima, y que supongo aquí también fueron las primeras imágenes en compartirse, fueron algunos daños de infraestructura, quizás el más impactante, la caída de un puente en la ciudad de Guayaquil sobre un vehículo, ¿no? Que creo que esa es la imagen que dio la vuelta al mundo. Tengo entendido que ni el alcalde Nebot ni el presidente Rafael Correa se encontraban en el país. Tú me sabrás corregir, Fabricio. El presidente Correa estaba en Roma. Ajá. Y el alcalde también. ¿Te acuerdas que incluso el presidente Rafael Correa señaló que si él hubiese sabido que el señor Nebot, el alcalde, había estado en tal, lo hubiese pasado recogiendo en el avión? Sí, pero no recuerdo dónde está. No recuerdo. Me parece que estaba en Barcelona. Del presidente estoy seguro. El presidente estaba en Italia. Estaba en una visita oficial y el presidente inmediatamente emprendió el retorno acá al Ecuador. Regresó el domingo en horas de la tarde. Obviamente Roma no está a la vuelta de la esquina, pero digamos, ahí es una ventaja. Estuvo en el avión presidencial y eso le permitía desplazarse directamente sin necesidad de esperar itinerario de un vuelo comercial. El presidente llegó el domingo 17 en horas de la tarde, inmediatamente se trasladó a la zona del desastre. Me parece que lo primero que vio Correa fue la zona de Tarqui, en la provincia de Manabí, en Manta. Tarqui es o ha sido a lo largo de la historia la parte más comercial de la ciudad de Manta. Manta es el principal puerto manabita, el segundo en importancia a nivel nacional, pero la zona de Tarqui es una zona de muchísima actividad comercial, mucho comercio, una suerte de bahía, si comparamos con Guayaquil y hacemos una mirada de lo que pasa en Guayaquil. Tarqui es así, Tarqui totalmente destruido. Yo relataba también en la mañana en la radio. Un tiempo después, no estuve yo en Manabí, no tuve la oportunidad de recorrer periodísticamente la zona inmediatamente después de la tragedia, pero un tiempo después tuve la oportunidad de ir a Puerto Viejo
Yo en Portoviejo viví 2 años cuando era muy niño. De hecho, estudié el 6º grado en el colegio en Portoviejo, en una escuela en Portoviejo llamada Reales Tamarindos, y el primer trimestre en el colegio Cristo Rey. Y regresaba a los años a Portoviejo, pero yo me acordaba de Portoviejo. Y reconocí la calle Pedrogual, por ejemplo. No sé si usted, Caro, ubica la calle Pedrogual, que es la calle históricamente más Claro. comercial de la ciudad de Portoviejo. Edificios destruidos. Yo no reconocí la zona, no reconocí porque no habían los edificios. Hay un hotel emblemático de muchos años, el Hotel Cabrera, sobre la calle Pedrogual, que estaba totalmente destruido. El edificio del Gato, que El luego Gato. también, exacto, un local comercial que además luego se convirtió también en un hotel, destruido totalmente. Yo no reconocí la zona en Portoviejo. No tuve la oportunidad de ir a Pedernales, a Cojimíes, a Jama, a Bahía de Caracas, lo vi por televisión, pero la destrucción que soportó Manabí es realmente impresionante. Eh, Cuando fue la final del campeonato ecuatoriano entre el Club Sport Emelec y el Delfín, estaba en Guayaquil, me desplacé a Manta y luego de Manta vine a Quito. Y claro, me llamó la atención que el momento del viaje de Manta a Quito me encontré con las zonas de la carretera que habían sido refaccionadas, pero ahí todavía estaban los vestigios de la destrucción en las propias carreteras de esa jurisdicción del país, ¿no? Digamos, para hablar de lo que uno pudo ver, de lo que yo pude ver en aquel momento. Se me viene a la mente tanto, ¿no? Tantas cosas que ocurrieron en aquella ocasión. Antes de seguir con la charla, simplemente déjenme, por favor, enviar un saludo a los internautas que se están conectando con nosotros justamente en la provincia de Manabí. Gracias al colega y amigo Néstor Romero, nos está retransmitiendo la fanpage de Contigo Siempre Radio en la provincia de Manabí. Abrazos cordiales para ustedes y síganos a través de nuestro portal Primera Plana. Yo quería compartir unas imágenes, estoy tratando de buscar el disco duro, pensé que lo tenía aquí a la mano, de unas imágenes que se recogieron, digamos, ya en el momento de la reconstrucción, días después, porque acuérdate que incluso se había pedido a los medios y a todas las personas que querían ir a ayudar que digamos, comprendían la voluntad y la solidaridad y el amor que sentían por los manadas, pero que pedían que no vayan porque, digamos, no había infraestructura para poder albergarlos, no podían, digamos, el tema alimenticio, el tema de agua. Entonces, que un buen grupo de personas se desplace ocasionaba también un problema para los habitantes que estaban ahí. Era Había un problema, pedido que se hacía, ¿no? Era un problema sanitario, era un problema de consumo de alimentos, por ejemplo, de tanta gente que quiso mostrar su solidaridad y que quiso estar en el lugar. Yo creo que hubo muchas expresiones de solidaridad. Yo no sé, Caro, José Antonio, amigos y amigas, no sé si ustedes sienten lo mismo, pero tal vez este es uno de los contados episodios, contados con los dedos, me atrevería a decir de una mano. No sé si soy exagerado, peco de pesimista, de mucho menos, pero creo que es uno de los contados episodios en los cuales hubo real unidad nacional, al menos en un primer momento. Cuando vimos toda esa destrucción, esa mortandad, el país se abrazó tan fuerte, ¿no? Hay un tuit de Maluli Oliva, que es una tuitera y libretista de Guayaquil, que además me encanta, tiene una chispa, Maluli, impresionante, que ella hablaba justamente de que algún día le contará a sus hijos que vive en un país que se abrazó tan fuerte, pero tan fuerte que nunca más tembló, que es un tuit que me encanta. Digo, esos primeros 2 días yo sentí eso, pero los 2 primeros días, porque luego... ya empezamos a ver la quinta pata al gato, empezamos a ver las costuras, metieron la política, igual que está pasando hoy con el tema del coronavirus, metieron la política, la politiquería. Tengo esas sensaciones, ¿no, Caro? Sí, no, yo lo mismo, Negro. La verdad es que al inicio era la gente como venía con los camiones, perdón, a Manabí con los camiones a entregar alimentos, agua. Cuando comenzaron a escribir mensajes en la comida, Dios, yo lloraba, sí lloraba. Y además yo me unía a un grupo de ecuatorianos que estábamos también en Barcelona y en España en general para tratar de recoger fondos, ayuda y poder enviar acá a Ecuador. No, o sea, doloroso, pero sí, no sé por qué todavía no aprendemos y no nos vemos más bien en ese lado positivo, en eso que sí somos. Yo creo que eso somos, pero a veces estamos sacando, es como que llevamos un resentimiento demasiado fuerte, muy profundo,
que de repente sale y nos hace olvidar nuestra esencia. Yo creo que en esencia el ecuatoriano Sí. es eso, es colaborador, es generoso, es de las personas que se saca de donde no tiene para dar y para compartir. Yo conozco muchísima gente así, cuando estoy en mis coberturas, estoy en lugares de extrema pobreza y la gente se saca de lo poco que tiene para darme un plato de comida que yo me muero, pues, o sea, no, yo muchas veces digo, no, no lo haga, no lo haga. Y no, es necesario, o sea, porque creo que ese es el espíritu y esa es la esencia del ecuatoriano, de la ecuatoriana, pero no sé por qué a veces la política le hemos dejado ver, no sé si es el exceso también de información en algunos espacios, Puede ¿no? ser, ¿no? Puede ser. Pero Yo, por ejemplo, hay algo que sí, también destaco, Caro. Yo he contado varias veces, yo tengo raíces manavitas por el lado materno. Viví alguna vez, lo acabo de decir, viví alguna vez en Manaví, en Puerto Viejo. Es una tierra que además me encanta, tiene una comida deliciosa, pero fundamentalmente, el don de gentes del manavita. El manavita tiene un montón de características, ¿no? El manavita es bonachón, el manavita es pilas, vivaracho, el manavita es un emprendedor y el manavita además así es. es una persona que está acostumbrada justamente a salir en medio de la adversidad, a salir adelante en medio de la adversidad. Yo le quiero preguntar a Caro, ¿cómo está hoy Manaví? ¿Cómo mira hoy, 4 años después, cómo mira Carolina Mela, que además es manavita, cómo mira su tierra? Mira, hay otra cosa también, no sé si los manavitas que nos ven van a coincidir conmigo, no hay que tomárselo a mal, recuerden que yo también lo soy, de alguna forma me voy a incluir ahí. Creo que también el manavita es muy orgulloso y le cuesta decir, e incluso a veces hasta pedir. Es decir, le cuesta decir, oye, estamos mal. Y lamentablemente, yo creo que no se hizo todo lo que se debió hacer con los 3.000 millones de dólares, que fueron los recursos recaudados para la reconstrucción. Y es una lástima, porque creo que hubiésemos sido mucho mejores y creo que Manaví ahora mismo, si se hubiese impulsado la industria turística, si se hubiese impulsado la industria que se ya tiene Manaví, e incluso haber puesto los recursos en los emprendimientos, porque muchas empresas también quebraron después del terremoto. Yo creo que tal vez ahora mismo Manaví podría decir o tener un horizonte más claro de saber que vamos a salir de esto fortalecidos ahora en la situación actual como estamos, que la situación económica también es difícil. Yo creo que hay muchas cosas que lamentablemente tal vez no se han dicho del todo, como por ejemplo, imagínense que el hospital de Chone, que tenía más fondos de donaciones del gobierno chino, todavía no se termina. Cuando, Ese es un acuérdense problema que pero ese es un problema de gestión, pues, ¿o no? es un problema de gestión, Termina siendo un problema de gestión. es un problema de muchos lados, porque aparentemente también habían garantías ahí involucradas y al final había una parte que tenía que también poner y que se iba a poner de los recursos de los 3.000 millones de dólares. Y sin embargo no pasó. O sea, ¿ustedes se imaginan que se hizo todo un show de un mes, creo que fue en el mes de octubre del propio año del 2016, de poner la primera piedra, vino gente del gobierno chino para ese evento en Chone, y que 4 años después el hospital todavía no esté listo? Porque es más, hubiese sido un hospital que ahorita estaría sirviendo para las atenciones del coronavirus. Y lamentablemente, o sea, estamos diciendo 4 años después, ¿en serio no pueden construir un hospital de 50 millones de dólares en el que se tenían los recursos? Y bueno, y como eso aparecieron muchas otras cosas, ¿no? Muchos actos de corrupción en el tema de los fondos, de la ley de solidaridad que se recaudaron, y por eso tal vez es el temor también de toda la gente ahora mismo con esta famosa cuenta solidaria, ¿no? Porque finalmente los registros están ahí de la propia Secretaría de la Reconstrucción, cuando se presentaron en uno de los últimos informes justo 2 días antes del 24 de mayo, que asumiera el nuevo gobierno. En esa reunión que tuvo la Secretaría de Reconstrucción, que en ese momento, recuerden que el director como tal el secretario de la Reconstrucción era Carlos Bernal, y el presidente que manejaba todo esto era el ex vicepresidente Jorge Glass. Entonces, claro, en esa reunión, por ejemplo, se presentaron todos los proyectos donde se había invertido dinero
y pueden creer que había dinero que se había ido a las Fuerzas Armadas para arreglos de helicópteros, para arreglos de camionetas de instituciones públicas, para una serie de ítems, que hay una lista larguísima, que incluso son en otras provincias y no son los recursos que tenían que ir hacia justamente Manabí y Esmeraldas. Y es más, Contraloría ya emitió un informe al respecto y pues la verdad es que la justicia poco ha hecho sobre eso, y ahí también está lo malo, ¿no? Cuando la justicia, cuando todas estas cosas quedan en la impunidad y no pasa absolutamente nada, porque creemos que eso es normal, que se puede hacer lo que sea con los recursos y los fondos públicos, ¿no? Es que tenemos una situación de selectividad, o sea, está clarísimo. Yo, por ejemplo, y voy a hacer una digresión rapidito, José Antonio Caro, a mí no me cuadra, por ejemplo, que estamos un mes exactos en aislamiento social, con una paralización prácticamente total del país, con estas medidas de toque de queda, de restricción y todo, y solamente tienes en medio de esto la convocatoria a un proceso, a una audiencia. O sea, yo siento que lamentablemente la Administración de Justicia no actúa con la celeridad que debe para todo, sino para determinadas cositas, y para otras se hace mutis camino al foro. Yo que comentaba esta mañana también en la radio, porque claro, yo reflexionaba, y vamos a suponer que es así, tú tienes un montón de actos de corrupción de ser así, porque yo soy de los que defiende el Estado de Derecho, yo defiendo la presunción de inocencia, y si es que hay un responsable y se demuestra, pues que pague, que vaya a la cárcel, que se defienda, y si no, y si lamentablemente no, digamos, se prueba su culpabilidad, pues que pague sus culpas en la cárcel, por supuesto. Pero yo le escucho, le leo en estos días a una empresaria del calibre de Lucía Fernández de Dejegna, que dice que se robaron el 90% de los recursos asignados a Manabí. ¿Cuál es la inquietud? Y yo no pretendo descalificar de ningún modo la voz de Lucía Fernández de Dejegna, pero yo quisiera saber cómo hace ese cálculo y cuál es la prueba de que efectivamente se robaron el 90% de los recursos. Digamos, si es cierto, debe tener la prueba. O sea, a mí me preocupa ese tipo a veces de declaraciones ligeras que luego se prestan para generar una viralidad, pero no va acompañada del suficiente sustento. Yo no digo que no es, que eso que no es. A mí no me corresponde decir que efectivamente se robaron el 90% de los recursos. Yo lo que creo es que si haces una declaración de esas, tienes que acompañarla con las pruebas del caso. Creo yo. No, pero por supuesto, pero sí hay informes de Contraloría, no han revisado todos los proyectos, pero por ejemplo, incluso hay por separados. Hablemos desde el inicio de la emergencia. Desde el inicio de la emergencia, el subsecretario de Transporte de Manabí, que por cierto era el padre de Carlos Bernal, de quien también en ese momento era el secretario de la reconstrucción, habían dado a dedo también contratos para la remoción de escombros. Entonces, miren el daño que ocasionaron allá en este caso, y eso también hay un informe de Contraloría. Miren el daño que causaron. Esta gente habían contratado a empresas para demoler las casas de las personas, y ¿saben lo que les ofrecían? Les decían porque el Midubi les va a construir una casa nueva. Chicos, habían casas, rápidamente termino, habían casas que estaban, digamos, bien, tal vez máximo cuarteadas, sin ningún análisis técnico, sin ningún tipo de análisis técnico, iban y les decían, hay que demoler su casa. Y la gente seguía viviendo ahí porque en teoría veían que su casa estaba bien. Y les decían, no, hay que demolerla. Y además, y los convencían porque decían, además, les van a dar una nueva casa a través del Midubi. Entonces, si tú dices, bueno, si vives en una casa en condiciones medias y dicen, te van a construir una casa nueva, ¿qué haces? Acepta. Sí. ¿No? Y eso es lo que pasó. Sí. Y esa es la gente que ahorita, hasta ahora, les reconstruyen sus casas. ¿Y dónde está el dinero entonces de la reconstrucción? 3.000 millones de dólares. No olviden esa cifra. Está nuestra invitada ya, que le vamos a abrir la puerta, no sin antes decirles que, y solamente para cerrar el tema de lo del terremoto, que hoy en día, como bien dice
Caro, a los servicios de agua potable, alcantarillado, hospitales y obras todavía faltan en Esmeraldas y Manabí, porque no solo fue Manabí, Esmeraldas también fue muy golpeada y 4 años después todavía no se dan soluciones, ¿no? Viviendas para los damnificados en Pedernales, en El Carmen, es decir, hay un montón de lugares que no recibieron la atención. Todavía si tú pasas con tu vehículo ves algunos contenedores y tú dices, bueno, serán unos contenedores ahí que se han quedado olvidados, ¿no? Y cuando te das la vuelta ves ropa ahí colgada y la están utilizando de vivienda. Tú sabes lo que es vivir dentro de un contenedor en el calor de a 30 grados centígrados, así es. Es una locura, ¿no? Es una... Así es. Fabricio, por favor, presenta a nuestra invitada. Voy a prender mi luz, un momento. Vaya, prenda su luz. Está golpeando un poco tu micrófono, Caro, también. Ah, ya, pensé que era el mío. Yo, como soy un poquito más oscurito, tengo que estar iluminado aquí en el estudio. Bueno, dejemos de lado el tema de Manabí porque quiero plantear en este momento la necesidad de hablar un poquito de política. Hay algunos escenarios que creo yo deben ser materia de discusión en este espacio. Ayer una larguísima exposición, que lo comentamos justamente aquí en Zoom al Día por Primera Plana, del ministro de Economía y Finanzas. Tuvo 3 momentos en esta sesión de pleno virtual ante la Asamblea Nacional explicando los lineamientos de este esquema económico urgente que está preparando el Ejecutivo y cuyos proyectos económicos urgentes, pese a que se dicen que son urgentes y perdona la redundancia, han pasado 6 días y no terminan de ser enviados a la Asamblea. Luego de la exposición, y claro, al escuchar a 18 legisladores divididos en 2 momentos, 9-9, yo no me encontré con ningún tipo de intervención que me permita pensar, haciendo un análisis previo, que podría eventualmente tener futuro el plan económico urgente del Ejecutivo para enfrentar esta fase del COVID-19. Y en la noche empezó a hacerse viral algunas ideas o algunos comentarios de ciertos líderes de opinión, actores políticos, periodistas, que ya empezaron a hablar de la muerte cruzada. Para que nuestros internautas entiendan, la muerte cruzada, que no se llama así en la Constitución, pero es un término que está acuñado, que así se lo conoce popularmente, es por un lado la capacidad que tiene el presidente de la República para disolver por una sola vez la Asamblea. Esta posibilidad la tiene o la puede hasta antes de que inicie el último año de su gestión. Pero la Asamblea Nacional también tiene la posibilidad, consagrada en la Constitución, de destituir al presidente de la República por una serie de causales. Lo cierto es, si se disuelve la Asamblea, el presidente se quedará gobernando un tiempo por decretos, leyes, mientras se convoca elecciones para elegir presidente y también asambleístas. Yo creo que es importante explorar este escenario y por eso le damos la bienvenida a la abogada Marcela Guiñaga Vallejo. Ella es asambleísta por Guayas de la Revolución Ciudadana, que tiene la gentileza de acompañarnos hoy, y además le hemos convocado porque ayer también ya se empezó a hablar de la posibilidad de un juicio político al ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. Hay que hablar de la pertinencia o no de en estas circunstancias plantear una interpelación de este calibre. Abogada, ¿cómo le va? Bienvenida, buenas tardes. Hola Fabricio, ¿cómo estás? Un saludo afectuoso desde la ciudad de Guayaquil. Le presento a José Antonio, a Carolina, que también se suman a esta transmisión de Hola, saludos. De Zoom al Día a través de Primera Plana, que es nuestro esfuerzo informativo digital. A ver, quiero empezar primero sobre el tema de la muerte cruzada. ¿Tiene o no asidero este comentario que ayer se viralizó de que efectivamente hay la posibilidad de ir a la muerte cruzada? Bueno, jurídicamente y constitucionalmente, por supuesto, estamos dentro todavía de los 3 primeros años donde el presidente de la República puede hacer uso de esta herramienta constitucional. Más allá de que creo que en este momento ejecutar esa herramienta va a ser un poco complicado, ¿no? Tenemos una crisis sanitaria, hay un problema en la caja fiscal, etcétera. Así que yo creo que ejecutar esa posibilidad la veo compleja. Sin embargo, yo quisiera poner de antecedente que lo que ha pasado en los últimos días es una suerte de amenaza constante hacia la Asamblea Nacional por parte del Ejecutivo. ¿Y por qué digo por parte del Ejecutivo? Porque existieron comentarios desde los voceros principales del gobierno nacional, como por ejemplo la señora Romo, donde dijo en una entrevista que ella no consideraba que la Asamblea Nacional podría poner en riesgo la economía del país, por poner un ejemplo. Así también algunos comentarios en torno a cadenas nacionales, donde una vez más se le trata de pasar la responsabilidad a la Asamblea en torno al económico urgente, que usted lo mencionó, Fabricio, muy bien, no llega hasta el día de hoy.
que se sigue puliendo y que ayer el ministro Martínez adelantó criterios de lo que podía contener este proyecto, que es el que conocemos, digamos, la información que conocemos todos los ciudadanos, en el tema de las contribuciones, entre algunas cosas. ¿Por qué se sentirían amenazados? Bueno, básicamente porque están haciendo un framing, un escenario que es bastante claro, de pasarle la responsabilidad a la Asamblea como diciéndole, bueno, está en sus hombros, cuidado, no van a haber los votos para que me aprueben mi económico urgente en las medidas, en los conceptos que el gobierno nacional considera que son los mejores para la economía del Ecuador. Entonces, por eso es que digo, es una suerte de un escenario creado para ponerle presión a la Asamblea Nacional para tener los votos. Ahora, lo que dijo Fabricio tiene toda la razón. En la comparecencia de ayer del ministro Martínez, José Antonio, además que saludarte a los tiempos que nos vemos, básicamente quedó claro que las diferentes fuerzas políticas no apoyan la línea primero de haber pagado los bonos Global 2020 y tampoco apoyan el hecho de las contribuciones que vengan de los salarios de los trabajadores, más aún de aquellos que ganen menos de $1.000. Así que un poco esa suerte fue el día de ayer, con lo que te das cuenta que el económico, más de una bancada y los representantes de ellas, manifestaron que van a debatirlo, el proyecto económico, y que van a hacer todas las observaciones y cambios que a bien tuvieran. Desde el anuncio del presidente, que fue el día viernes, señalando que al día siguiente se mandaría a la Asamblea, luego llegó el día siguiente y no pasó absolutamente nada, llegó el lunes, en fin, ya se va a acabar la semana y todavía no llega el proyecto a la Asamblea. ¿Han habido reuniones, han habido acercamientos? Le pregunto a usted de manera directa, ¿el gobierno ha tenido acercamientos con su bancada? No, con nuestra bancada no ha participado. Entiendo que una de las quejas que sale del propio oficialismo es la falta de diálogo en el contenido del económico urgente, y es tanto así que una vocera pues de esa bancada, Jimena Peña, dijo que era necesario establecer una mesa de diálogo a fin de poder llegar a consensos en torno a este económico urgente, con la cual, una vez más, la Asamblea no ha tenido este diálogo permanente, fluido, no solamente nuestra bancada, pues que representa a la oposición, sino con las diferentes fuerzas políticas, incluida con, digamos, con lo poco que le queda de bancada al oficialismo en estos momentos, ¿no? O sea, a mí me quedó claro ayer, me quedó clarísimo ayer que el gobierno ni siquiera ha hablado con su propia bancada. De hecho, las intervenciones de Jimena Peña y de Ana Belén Marín y de William Garzón posteriormente dan cuenta que no existen acercamientos, no han existido acercamientos del Ejecutivo con Alianza País. Menos aún van a tener acercamiento con ustedes, ¿no? Digo. Claro, por supuesto, a eso me refería, es decir, si con su propia bancada, digamos, porque entenderíamos que los de Alianza País representan al gobierno nacional en una lógica, digamos, porque Lenín Moreno llegó con este movimiento político, se entendería que están dialogando en el contenido. Tanto es así que inclusive me parece que Ana Belén Marín mencionó al ministro Martínez que había remitido una carta con una serie de observaciones en torno de por qué, por ejemplo, las utilidades de la banca no tenían una contribución especial o no se estaban mirando como una posibilidad de ponerle una contribución especial a las utilidades de la banca. Entonces, ahí es cuando tú poco reflexionas que el diálogo o las mesas de diálogo que dice, o la forma de interactuar del gobierno es de oídos sordos, oídos cerrados. Y va a ser muy difícil, insisto, con esa lógica que pueda llegar a tener la aprobación de los textos como quiere el gobierno nacional, que entendería que esa es la suerte pues de presión o amenaza, como yo lo he dicho, a la Asamblea. Asambleísta, entonces, si mañana llega el proyecto de ley, si es que mañana llega, la bancada, su grupo, ¿cómo votaría? Como lo ha explicado, bueno, si llega como lo ha explicado el ministro. Bueno, nosotros hemos dicho dos cosas claras, hemos hecho propuestas también económicas que podrían ser incorporadas.
Si no hay una suerte o voluntad de incorporar estos cambios, como por ejemplo buscar otras formas de contribuciones a aquellos que tengan patrimonios de más de $1 millón, no quitarle la liquidez a las empresas, sino que ahora justamente las pequeñas y medianas empresas requieren de capital de trabajo que sea inyectado por el gobierno nacional, y no hay esa posibilidad de diálogo. Nosotros somos 30, evidentemente nuestra bancada votará en contra. Sin Lo tienen consensuado embargo, ya. de ello, decirle que han anunciado, bueno, nosotros ya tenemos líneas rojas. Las líneas rojas son esas: no meterle la mano a la liquidez de las empresas, así como tampoco a los sueldos de los trabajadores de menos de $1.000. Creemos que eso, digamos, no es el contexto en este preciso momento. Y también recuerde usted que el gobierno ha anunciado que va a enviar 12 económicos urgentes, que por el estado de excepción se lo permite. Habría que ver también a dónde van a ser calificados, porque tendría que ser a 2 comisiones para que trabajen al mismo tiempo. En principio sabíamos, y eran parte de los acuerdos de los coordinadores de bancada con el presidente Litardo, que se iba a enviar este proyecto a una comisión que funciona bastante ágil, que es la Comisión de Desarrollo Económico, el económico urgente. El otro económico urgente que entendería que envían, entonces debería ir a la de régimen económico, donde hay mayores problemas en esa comisión. Así que esos serían los escenarios. Sin embargo, insisto, nosotros tenemos líneas rojas que las hemos marcado, hemos hecho una posición, digamos, positiva, en el sentido de que hemos aportado con ideas, y veamos si hay la posibilidad de que esto se lleve a un debate amplio, plural, con las diferentes fuerzas políticas. Abogada, siempre se ha estilado, casi siempre, cuando el gobierno envía un proyecto a la Asamblea, lo que se conoce como esta figura del cabildeo político, ¿no? Es decir, antes yo de mandar, mando ahí a alguien a preguntar que tenga un tipo de acercamientos, entonces vamos calculando cuántos votos podría tener, y si no tiene, pues intentar destrabar con el bloque que tiene mayor oposición, a sentarse con ellos, presentarle, recibir una especie de feedback para mejorar el proyecto y que el proyecto sea viable y salga a la luz. En este momento entiendo de que Fabricio ayer decía, yo estoy convencido que el 99% de los integrantes de la Asamblea le van a decir no al proyecto enviado por el Ejecutivo. O sea, como está concebido en este momento y de lo que escuché ayer. Porque en política cualquier cosa puede ocurrir, ¿eh? Pero digo, como está concebido en este momento, es lo que yo sostengo, que no tiene apoyo político. Digamos, hay que precisar ahí digamos, la pregunta que tiene José Antonio. Efectivamente, en la línea de los textos que quisiera y la forma como el gobierno nacional quiere que se apruebe, ciertamente no hay ese cabildeo, yo veo posibilidad de que las diferentes bancadas apoyen, porque ya lo han hecho público. Sin embargo, si hay la apertura desde el gobierno de que la Asamblea Nacional hace cambios, observaciones, aportes de otra magnitud, porque varias bancadas ya han puesto sus líneas rojas. Y si eso se cambia, evidentemente sí habrían los votos para aprobar el económico urgente. Pero si no va a ser así y va a ser testaruda la posición del gobierno, va a ser complicado. Sí están conscientes los asambleístas que este momento es único, ¿no es cierto? Que digamos, hay una especie de relación de amor-odio, y esto hay que decirlo, entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. Es decir, no solo hoy hay bancadas de oposición al gobierno, que es un ejercicio natural en democracia. Es decir, son los contrapesos que deben existir, en fin. Pero en los últimos años se evidencia y no le digo 3, ¿no? Quiero incluir incluso el periodo del expresidente Rafael Correa. Ha habido una especie de fomento al odio ya entre actores políticos, que la ciudadanía ha estado sentada en su casa viendo el noticiero y ha sido expectante un poco de esa situación. Y hoy estamos en un punto muerto, no sé si usted coincide conmigo, pero estamos en un punto muerto que si no damos ese salto digamos, de olvidarnos de los temas de odio, vuelvo a insistir yo en esta palabra, es muy difícil que entre los actores políticos se puedan poner de acuerdo y construir algo en conjunto, que es lo que la ciudadanía, la población está esperando, un proyecto de unidad que no ponga a unos ganadores y a otros perdedores, sino que salga un proyecto que se llame Ecuador, que nadie tenga, yo lo propuse, yo lo mejoré, yo lo perfeccioné, sino que sea algo que pueda servir a corto plazo,
¿no? Porque es lo que necesitamos a corto plazo y ya se verá si se lo puede incluso mejorar para un mediano plazo. Sí, José Antonio, yo coincido plenamente con lo que usted dice, es decir, dado la gravedad de la que estamos viviendo en este momento, no solamente por la crisis sanitaria, donde la mayor cantidad de familiares, amigos, conocidos y víctimas del COVID están aquí en esta ciudad, en la ciudad de Guayaquil. No hay una sola propuesta donde las contribuciones especialmente vayan a Guayaquil, a las empresas de Guayaquil, tampoco. O que se diga que la tarifa eléctrica, por ejemplo, se reduzca en la costa ecuatoriana donde estamos casi a 38 grados. No hay una mirada de esa forma, dada la magnitud de la emergencia. Usted lo dice bien, es hora de parar el odio. El odio debe comenzar a pararlo el gobierno nacional. Cuando el día de ayer tenemos que escuchar una cadena que dice un líder que él es líder porque está gobernando y no está ausente, pero que él no era las sabatinas de antes en las que él también participaba y del cual fue vicepresidente por 6 años. Entonces, si queremos construir, el gobierno debería dejar de hablar del fantasma de Rafael Correa y dar un paso para adelante y decir, bueno, estoy abierto a construir este proyecto con el legislativo. No, esta suerte tenemos casi aproximadamente, me parece casi que 10 días de una campaña brutal, los legisladores, de memes, de informaciones falsas, de que, por ejemplo, en mi caso, de que estoy en la piscina sesionando el Pleno de la Asamblea Nacional. Oiga, yo le iba a preguntar cuál era su proveedor de internet, ¿no? Yo le iba a preguntar justamente así que buenísimo. La piscina. Correcto. Entonces, lo que iba a decir es que están preparando un escenario que no es justamente el escenario de la conciliación, del diálogo propositivo. Yo quiero decirles, José Antonio, Carolina y Fabricio, que nosotros hemos hecho propuestas y nos corresponde como legisladores, por supuesto, revisar un proyecto de ley económica urgente y además, recuerde usted que oposición pura y dura ha sido la bancada de la Revolución Ciudadana, porque el gobierno ha cogobernado en varios proyectos de ley con el Partido Social Cristiano, con CREO, con los independientes y con los, a veces no entiendo cuántos son, si son 20, son 24, son 40, que son esta suerte de bancada de Alianza País del oficialismo que vota a veces en forma separada, sin ningún tipo de, digamos, de orientación, de disciplina partidista. Así que esa es la realidad en este momento. Asambleísta, y usted dice que han hecho propuestas, ¿y cómo salen los números en estas propuestas? Porque se supone que un poco los números que ellos piensan recaudar son un poco más de $1.000 millones entre lo que se quiere entre los trabajadores y las empresas, este 5%. Estaríamos hablando un poco más de $1.000 millones. ¿Cuáles son los números que ustedes tienen en sus propuestas? Bueno, nosotros hicimos la propuesta que primero tiene que ver con una contribución especial a los patrimonios de más de $1 millón, personas naturales, personas jurídicas, más sumado a una contribución especial a la utilidad de la banca, y por último, que aquellos de los que han sido beneficiarios, los grandes grupos económicos que han sido beneficiarios de las remisiones con los proyectos económicos anteriores, bueno, den una contribución ahora, me parece que del 25%. Esto en palabras más, palabras menos, sonaba como $1.200 millones que podría recaudar el gobierno nacional, más allá de, insisto, quitarle liquidez a las empresas, a los emprendedores, al sector turismo, porque también cabe indicar que en la propuesta que ha hecho el gobierno, que digamos que es lo que conocemos todos por los medios de comunicación, no le hemos visto todavía en papel, es que todas las empresas se les pasa una contribución, cuando no todas las empresas están en el mismo estado. Yo le pongo el ejemplo, el turismo. ¿Qué va a pasar con las empresas turísticas, por ejemplo, de Galápagos, donde la economía solo subsiste del turismo? No puedes, en ese caso, ponerles una contribución. ¿Qué va a pasar con las empresas de manufactura, con los MIPYMES? Entonces, las formas de contribución inclusive tienen que ser diferenciadas. Hoy tenemos empresas que están ganando, por ejemplo, las cadenas de supermercados, están ganando más que nunca. Hoy nuestra prioridad, ¿qué es? Alimentar a nuestras familias. Hoy no hay comercio, el comercio está absolutamente paralizado, entonces creo que inclusive la forma de contribución tiene que ser escuchada, que tiene que ser diferenciada de lo que propone el gobierno nacional. Así que esas son las propuestas. Nosotros presentamos un proyecto de ley
en líneas, digamos, integrales que tienen que ver con enfrentar la crisis, como por ejemplo darle oxígeno a los que tienen créditos hipotecarios, créditos de consumo con tarjetas de crédito, así como también aquellos que necesitan capital de trabajo. Y por otro lado, ¿qué pasa con aquellos que también ha presentado el asambleísta Celi? En eso creo que hemos coincidido, con los arrendatarios, que hoy no tienen ingresos, no tienen cómo pagar sus alquileres y que podrían ser desalojados. ¿Cómo tomamos una medida de protección social también para ese sector? Entonces me parece que la suma de todo eso puede salir un resultado, insisto, exitoso, si no hay pues la necedad, por la necedad del gobierno nacional. Yo suscribo las palabras de Marcela Guiñaga cuando dice, ya, a ver, voy a suscribir primero las palabras de José Antonio Sánchez y luego la respuesta de Marcela Guiñaga, cuando se habla de que hay la necesidad de empezar a pensar en un proyecto de país, en tratar de unificar posiciones, en que paren el odio. Yo estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que hay un segmento de funcionarios gubernamentales que no tienen claro aquello, que es decir, mientras en el discurso unos dicen que sí hay que trabajar por unidad, hay otro grupo de legisladores, digamos, de autoridades que tienen un discurso distinto e insisten en esta postura de odio y de falta de unidad. Pero yo le pregunto también a Marcela Guiñaga, con todo respeto, ¿ustedes no están haciendo lo mismo y no han caído en lo mismo? Es decir, si pedimos que pare el odio del un lado, también hay que pedir que pare el odio del otro lado. ¿Qué pasa con ustedes, abogada? Bueno, nosotros, y yo, Fabricio, te lo digo puntualmente y transparentemente, yo creo que nosotros no somos los que fomentamos el odio. Nosotros somos los que tenemos persecuciones a todo nivel, somos los que tenemos presos, asilados, y seguimos haciendo propuestas y construyendo. Hemos votado más de un proyecto de ley que hemos considerado que es beneficioso para el Ecuador, como por ejemplo la ley de pesca y acuacultura, que fue ya aprobada, me parece que... Por unanimidad fue aprobada la primera vez y ayer no hubo problemas para resolver la objeción parcial. En lo absoluto, tú puedes ver en muchos de los proyectos de ley que la bancada de la Revolución Ciudadana ha apoyado en los temas que han sido efectivamente positivos y que creemos que son acertados para el desarrollo de la sociedad ecuatoriana. Así que me parece importante decirlo eso. Y yo creo que ahí me sumo a tus palabras, es decir, hay funcionarios que no hacen notar lo que dicen. El hecho cierto de buscar culpas. Mira, desde la ciudad en la que yo estoy, donde tú tienes amigos conocidos, familiares que han fallecido, personas que todavía no encuentran los cadáveres de sus familiares, que hoy te dicen que los números de fallecidos no son los mismos que reporta el gobierno nacional. ¿Tú crees que en este momento yo podría, al menos te lo hago a título personal, ¿tú crees que en este momento yo podría estar diciendo fomentemos el odio, la persecución? Cuando lo que quiero es, por Dios, que tengamos una salida desde esta ciudad donde hay dolor, donde las familias tienen que ir a hacer cola para retirar un bono de $60 a 38 grados. Eso el gobierno no le tiene ni siquiera la más mínima consideración. Madres con hijos cargándolos, donde no hay el distanciamiento social. Entonces lo que digo es, sí, estamos de acuerdo. Creo que la única forma es construir. Basta de hablar de que el Ecuador es correístas y anticorreístas. El Ecuador es más que Rafael Correa. Y eso estoy absolutamente convencida. Hoy tenemos un solo color por el cual luchar, que es la bandera del Ecuador. El gobierno también requiere madurez. Cadenas como la de ayer, donde sigue insistiendo las sabatinas y sigue nombrándolo a Correa y sigue culpando al gobierno. Un punto en que la dice ya basta. No queremos que alguien lidere este país y nos diga que vamos a llegar a puerto seguro en una crisis de la magnitud muchísimo más grave que la crisis bancaria que sufrimos en el año 99. Abogada, bueno, sería interesante que quizá cuando acabe la entrevista vea un poco la interacción que tienen los amigos internautas para que evidencie un poco que están sintonizando con ese discurso de decir que todos se pongan de acuerdo, ¿no? Estamos en un momento, como le decía hace un momentito, que nadie quiere dar el primer paso. Lo escuchaba el otro día a Papel Muñoz, justamente una entrevista con Fabricio, si no me equivoco,
que hablaba de una propuesta muy parecida a la del presidente Bukele, pero que digamos, hay que aprovechar esas experiencias afuera para ver cómo se las puede mecanizar e instrumentar en el país, porque hay cosas que si alguien las está haciendo bien y está resultando, pues las implementamos y no pasa absolutamente nada. Digamos, pero siento que lo que se está haciendo es para salir del momento. Es decir, es como pensar en evitar los despidos, pero no pensar en el trabajo. Si estamos pensando en el ahorita, y me parece bien, porque digamos hay que atacarlo lo inmediato, ¿no? Y ayer lo conversábamos con Fabricio y con Carolina, de que debería haber como un grupo de planificadores, de personas muy capaces que esté pensando en el Ecuador post-COVID. Es decir, vamos a salir y seguramente se perderán muchos trabajos y muchos negocios quebrarán y digamos, colapsarán algunos sectores como el de la salud, en fin. Pero no solo nos debemos quedar pensando en lo inmediato, sino en qué va a pasar con el Ecuador del futuro, porque el Ecuador actual, tal y como lo concebimos, va a dejar de existir. Es decir, van a incorporarse una serie de dinámicas sociales, económicas, educativas totalmente diferentes. O sea, ¿cómo es posible que en pleno siglo XX, ¿no? Cuando yo era chiquito, ¿no es cierto? Siempre me decían, es que nosotros vivimos, no nos decían país tercermundista, y en mi época ya no se utilizaba el país tercermundista, en vías de desarrollo. Pero han pasado 50 años y yo sigo escuchando el tema de somos un país en vías de desarrollo. ¿Y cómo es posible que 6 de cada 10 estudiantes no tengan acceso a Internet? Digamos, eso va a marcar el futuro de las próximas generaciones. O sea, gente que no va a poder tener acceso, digamos, a una educación eficaz, eficiente, y eso nos va a pasar factura. Es decir, yo no sé si la bancada a la cual usted pertenece tiene una especie de proyecto no solo para salir del momento, sino hacer un aporte, digamos, esta es mi contribución, hagan ustedes gobierno, porque lamentablemente, para bien o para mal, tenemos un gobierno, y es el que tiene que dirigir los destinos del país hasta cuando se vayan. Entonces creo que ellos son en estos momentos los únicos encargados los que podrían viabilizar cualquier plan que se tenga para sacar al país adelante. Sí, yo estoy plenamente de acuerdo de que tenemos que hacer un plan absolutamente integral, pero hoy, José Antonio, las familias, y en especial las que viven en esta ciudad, están saliendo a las calles porque viven del comercio y no tienen ingresos. Así que hoy tenemos que solucionar lo urgente. Lo urgente es salvar vidas, lo urgente es cuidar a nuestros enfermos y lo urgente es darle una medida de protección social a las familias más pobres en este momento. De ahí sí, pongámonos de acuerdo. Por ejemplo, yo he conversado con mi bancada y estamos de acuerdo que dado el momento que estamos, hay algunas cosas en el tema laboral que tenemos que dar un paso hacia adelante. Es verdad, las condiciones no son iguales, no vamos a volver a ser iguales. El mundo absolutamente no va a regresar a la normalidad a la que estábamos acostumbrados. Y cuando comencemos a salir, tendremos todavía medidas de aislamiento, seguramente, como han pasado en otras ciudades del mundo. Por lo tanto, sí es cierto que hay que hacer un plan integral. Y entre esos, yo lo que digo es, el gobierno siento que no se deja ayudar, que sigue dando manotazos de ahogado y hace cosas que son contradictorias. Yo te pongo un ejemplo. Ayer el ministro establece con claridad que el mundo va a ser... No habla de lo sentido hoy, donde se da por sentado que todos los funcionarios públicos que tienen contratos de servicios ocasionales se van a sus casas, que todos los que tienen nombramientos provisionales van a ser terminados sus contratos, que todos los contratos de limpieza, seguridad y que son posibles ser tercerizados de acuerdo a la ley, tienen que ser renegociados a la baja. Insisto. Usted se está refiriendo a la circular, se está refiriendo, abogada, a la circular que apareció esta tarde, cuya veracidad fue confirmada por el Ministerio de Finanzas
que da cuenta de estos lineamientos generales para el segundo semestre del año a nivel presupuestario, y allí se habla justamente de aquello. Fue firmada por el viceministro de Finanzas o de Economía, no recuerdo cuál de los dos firmó, pero se refiere usted a esa circular, ¿verdad? Me refiero a esa circular que va a tener un impacto muchísimo mayor en las tasas de desempleo, porque hay miles de funcionarios públicos que serán despedidos. Abogada, entonces, lo que quiero decir, Marcela Guiñaga, termine la idea, por favor. Tengo estas contradicciones que nos da el gobierno nacional, que al fin del día, digamos, no se debe. Entonces, sí es importante decir que sí, la construcción de ese Ecuador a mediano y largo plazo, sí nos toca hacerlo, pero hoy tenemos que enfrentar lo urgente, y lo urgente es que podamos tener menor número de contagios y que lleguemos con medidas de protección social a los sectores más pobres de nuestro país. Abogada Marcela Guiñaga, déjeme retomar rápidamente en la recta final de este diálogo con usted, porque yo le preguntaba el tema de la muerte cruzada. Quiero retomar aquello. Hablábamos justamente de la capacidad constitucional que tiene el presidente de la República para disolver por una sola vez la función legislativa. Eso está consagrado en la Constitución. Pero también en la propia Constitución se establece la posibilidad de que la Asamblea destituya al presidente de la República. Yo le quiero preguntar frontalmente, ¿esa posibilidad existe? ¿Ustedes la han conversado? ¿Hay algún tipo de diálogos en el sentido de que se piense eventualmente en aplicar esa figura de destitución que está consagrada en la Constitución? ¿Lo han pensado ustedes? No, no lo hemos pensado, ni siquiera lo hemos conversado con otras bancadas. Me parece que está claro por parte de los legisladores que no hay la posibilidad ahora mismo que nosotros busquemos una suerte de hacerle muerte cruzada al presidente de la República. No se ha discutido, no se ha conversado. Yo ya lo mencioné en otra entrevista, no veo interés alguno en ninguna bancada de poderlo hacer. Y también he dicho, y lo digo también a título personal como miembro de la bancada de la Revolución Ciudadana, si el que la legislatura, digamos, cerrándola, abona a resolver el caos económico del país, si es incómoda la legislatura porque los ciudadanos sienten que no ayudamos en nada, porque no damos mascarillas, porque no resolvemos la crisis sanitaria, porque no les damos empleo, créanme que yo no tengo problema en que la Asamblea Nacional en este momento, nosotros como legisladores, demos un paso al costado, en lo absoluto. Sin embargo, de ello, esto no soluciona la crisis en la que estamos viviendo. Así que frontalmente te digo que no es una discusión que hemos tenido con ningún coordinador de bancada, es una figura que está ahí hasta se puede ejecutar hasta antes del tercer año, efectivamente, del mandato del presidente Correa. Sin embargo, sí han existido voces... Del presidente Moreno. Es que ya es la fijación. Usted también tiene fijación, ¿verdad? También. Todos, muchos periodistas también. No pueden No todos. No, algunos periodistas, no dije todos. Sí. Algunos. Bueno. Pero asambleísta, solamente una cosa a propósito de lo que está diciendo, que tiene relación a lo que está diciendo. Usted dice que usted está dispuesta a dar un paso al costado si es que eso alivia en algo la crisis que todo esto puede provocar. Pero esa es su postura y ¿qué se conversa al interior también de legislativo? Bueno, no se ha conversado en esta posición de muerte cruzada hacia el Ejecutivo, vale indicar, o sea, transparentemente se los digo. Sí hay un sinsabor, un malestar de miembros de diferentes bancadas, incluida la nuestra, de esta campaña orquestada, estas cadenas nacionales, estos pronunciamientos de los voceros, hacia pasarle la pelotita ahora sí a la Asamblea Nacional respecto de que sobre la Asamblea Nacional está el futuro económico del país. Entonces, si hay una suerte de malestar, rumores desde cierto sector del periodismo en torno a que se escuchan los tambores de muerte cruzada, bueno, digamos, es una figura constitucional, yo lo he mencionado muchas veces, es un legítimo derecho ejerciéndolo de la manera adecuada que puede tener el presidente de la República, y si pasa eso, o si decide eso, bueno, ya no habrán excusas de otros responsables. La única responsabilidad caerá sobre el gobierno nacional, que puede quedarse administrando y gobernando por el tiempo que sea necesario hasta que se convoquen elecciones que me parece que no pueden ser convocadas más allá de 7 días una vez que firma el decreto ley de disolución de la Asamblea. Abogada, quiero su opinión.
quiero su opinión respecto a un tema que le quiero plantear. No sé si la Asamblea tiene las facultades de hacerlo. En algunos países se ha comenzado, o sea, usted decía que lo que hay que solucionar es lo inmediato, y coincido en eso con usted. $60 para muchas personas y para muchas familias no alcanza para sobrevivir el mes, y eso está clarísimo, ¿no es cierto? En Montesinaí, en muchos lugares complicados, en Guayas y en muchos lugares en todo el país, esos $60 que entrega el gobierno no alcanzan. Son una ayuda ciertamente, pero no alcanza. Nosotros quisimos, digamos, hacer un ejercicio para ver cuánto es lo que la gente necesitaría tener en su bolsillo para quedarse en su casa, que es, digamos, el objetivo que se persigue en esta crisis sanitaria, ¿no? Muchos decían que lo mínimo que debería tener una familia es la canasta básica, es decir, como unos $500 más o menos. Si lo que falta es dinero en el bolsillo de los ecuatorianos, ¿no sería una alternativa? Y por eso se lo planteo, porque no sé si la Asamblea Nacional tiene las facultades para aquello, de entregar los fondos, parte de los fondos de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social hoy a los miles de afiliados que tiene el país. Y le digo esto ¿por qué? Porque después de aportar durante 35 años, ¿no? Uno se jubila y va al banco y le pagan $180, ¿no? Pero durante todos los meses a nosotros nos sacaron una cantidad importante de recursos. ¿No será un ejercicio, no sé si es viable, por eso se lo consulto, sacar un porcentaje de esos fondos de pensiones y decirle, bueno, mira, tú tienes ahorrado tanto, te vamos a entregar tanto este momento, para, en cuotas, en qué sé yo, para que puedas solventar y salir adelante durante estos 3, 4, 5 meses? Sí, bueno, me parece que ayer de la propia discusión con el ministro Martínez, no recuerdo quién se planteó la posibilidad de revisar los fondos del Seguro Social. Yo, digamos, jurídicamente sí es posible, habría que revisar, digamos, desde la norma constitucional hasta la reforma de constitución de la seguridad y la ley de seguridad social. Cómo no, esto hace que quiebre el sistema, porque eso también es importante mencionarlo. Puede sonar bastante bien, pero quizás hay que hacer una corrida económica para ver cuánto sostenible puede ser esto. Pero ciertamente también se lo planteo. Creemos que también es necesario e indispensable en este momento también una reforma hacia la ley de seguridad social, con miras a la gravedad que estamos teniendo. Un ejemplo de ello es cómo se han destinado, por ejemplo, una cantidad de recursos importantísimos de los créditos quirografarios al consumo ahora mismo, porque las familias ecuatorianas no tienen liquidez. Más aún, hay que darle las herramientas alternativas que permitan a todos aquellos que tenemos la posibilidad de, pues, y hemos venido aportando por muchos años, poder tener un desahogo en la seguridad social. Pero estos recursos van hacia quienes han estado en relación de dependencia. ¿Qué pasa con todos aquellos que no han tenido relación de dependencia nunca, que han sido siempre parte del comercio, que han sido servidores profesionales independientes, sí, que nunca aportaron a la seguridad? Ese dinero entra al dinamismo de la economía. Es decir, si yo afiliado me van a dar un porcentaje, ya puedo salir a comprar el pan al artesano que nunca ha sido afiliado al IES. Es correcto, pero ahora mismo lo que necesitamos también es ir acompañando. Sí, los $60 no nos vamos a poner a discutir si son muy pocos, son muchos. Yo lo que digo es que no están canalizados de la misma manera, porque si yo quiero tener a la gente en casa, no puedo decirle, vaya, salga el lunes, porque usted hace una cola de 400 personas para que le den $60. Cuando eso podría estar quizás en una tarjeta de la tienda del barrio. Yo no sé, hay miles de figuras que lo han hecho otros países. Pero eso lo anunció la ministra de Gobierno hoy, ¿ah? Eso lo anunció la ministra de Gobierno hoy, bueno, la mañana, justamente. Sería fantástico que lo hagan. Pero lo que yo digo es que hoy que a mí me tocó salir a abastecerme, hoy habían 500 personas en el Banco Nacional, el ex Banco Nacional de Fomento. Ban Ecuador, esperando recibir sus $60. Entonces, digamos, está bien, si lo van a mejorar, que lo hagan. Así como recién acaban de decir que van a controlar los precios de los ataúdes. Por favor, cuando todas las familias fueron abusadas. Entonces, si lo tienen que hacer, háganlo. No nos cuenten que lo van a hacer, ejecútenlo. Lo que necesitan las familias ahora justamente es apoyo, ayuda.
Y sobre todo coincido en una figura que planteó en su momento la alcaldesa de Guayaquil, en que se pueda sectorizar al menos esta ciudad donde hay hacinamiento en las viviendas. Hace mucho calor en esta temporada. La gente no pasa dentro de sus casas, no porque somos indisciplinados los guayaquileños, es una falta de entendimiento de nuestra forma de convivencia, porque las casas no tienen las condiciones para que albergue a 10 personas a un calor de casi 38 grados. Entonces, sí hay que entender que esas familias necesitan que digamos, el kit alimenticio llegue al hogar y que se puedan hacer cercos, como están haciendo ahora, con las pruebas para determinar si tienen o no los anticuerpos elevados y si ya han pasado y están en momento de contagio. Bueno, que se haga. Pero lo que es indispensable es poner a discusión estos temas, y el día de ayer también se planteó como una posibilidad de revisión la Ley de Seguridad Social. Correcto. Abogada, gracias por estos minutos, que es una conversación muy interesante la que hemos tenido con usted, hablando sobre el momento político, el momento económico y lo que va a pasar en esta relación entre el Ejecutivo y la Asamblea. Muy amable, abogada, muy gentil. Buenas noches. A ustedes, un abrazo, José Antonio, Carolina, Fabricio, un abrazo. Gracias. Marcela Guiñaga Vallejo conversando aquí en Primera Plana, nuestro portal. Saludos cordiales para todos. Gracias por seguir, gracias por interactuar, gracias por comentarnos. Permítanme aprovechar la oportunidad, voy a saludar a la provincia de Galápagos. Allá se encuentra el colega periodista y amigo Carlitos Macías, corresponsal de televisión. Además, fue compañero mío en el colegio allá en Ambato, pero él es galapagueño. No te creo. Sí, sí. Don Carlitos. Oye, a propósito del tema de Galápagos, creo que es importante, el día de ayer, perdón, yo te quiero poner la gráfica para hablar en claro. ¿Sí me están escuchando? ¿Sí? Okay. Miren la gráfica del día de hoy, 16 de abril. Tenemos justamente a Galápagos con 11 personas, con 11 casos confirmados. No sé si lo puedes ver. Sí, claro. Se ve. ¿Sí? Sí. Y el día de hoy, o el día de ayer, el Consejo de Gobierno del Régimen Especial Galápagos emitió este comunicado, y en la parte medular, perdón, esto es del Ministerio de ¿dónde está? No se me confunda, señor. Espérense un segundito, había un pequeño problema, producción. Lo que pasa es que uno aquí toca la misa y da la misa y toca la campana. Ahí está. Digamos, este documento lo emitió el Comité de Operaciones de Emergencia de la provincia de Galápagos, fechado 14 de abril, es decir, hace 2 días, ¿sí? Aquí se señala, acabo de mostrar la gráfica que fue entregada el día de hoy por parte del COE Nacional. Ahí señalaban que en Galápagos existen 11 personas. Aquí en el tercer párrafo dice, conforme las pruebas procesadas dentro de la provincia, ya tenemos 22 casos confirmados de personas que se encuentran 13 en Isabela, Santa Cruz 13 y San Cristóbal 6. Los otros 2 casos adicionales confirmados están, uno en el continente y uno de ellos falleció y el otro continúa en tratamiento. Pero a esto se suma esto que está en el tercer párrafo, que dice que bueno, informan que dentro del análisis realizados, la GAL, 69 miembros de la tripulación del barco Flora fueron evaluados por médicos del personal del Ministerio de Salud Pública y se confirmaron 48 casos positivos al COVID-19, quienes continúan manteniendo aislamiento y cuarentena respectiva a bordo de la embarcación que se encuentra en Baltra. Adicionalmente, 21 de los casos fueron descartados. Entonces, este documento que fue emitido el 14 de abril por el Comité de Operaciones de Emergencia de la provincia de Galápagos, 2 días después todavía no se transparenta en las cifras que fueron proporcionadas la mañana de hoy por el COE Nacional. O sea, ese documento, esas cifras no constaron el día de hoy en el informe. No, para nada. Y quisiera, tengo el documento aquí, la gráfica, ¿dónde está? Dame 2 segundos y te la voy a poner. Claro, para que vean nuestros internautas. 16, aquí está. Dame 2 segundos.
Esto de tener computadora pequeñita, los dedos me quedan muy grandes. Ok, aquí está. No me digas que no fuiste a la clase de motricidad fina en el jardín de infantes. No. Por favor. Me jalé. Si tú ves, Fabricio, en la parte donde dice Galápagos, dice 11. ¿Sí? Estamos hablando que hace 2 días ya el comité informaba que eran 22 y que existen 41 personas en una embarcación que han dado positivo. Eso es simplemente hablando que estamos hablando de Galápagos. De hecho, yo había visto que en redes sociales la gente en Galápagos estaba denunciando aquello porque las cifras, claro, nuevamente, creo que la ministra en eso tiene razón cuando dice que no muestran la realidad, pero creo que lo reitera constantemente. Y, sí, y a propósito de esto que estás diciendo y nuevamente de números, hoy Jorge Watt, el encargado de la fuerza de tarea de recoger los cadáveres de las personas que han fallecido aquí en Guayas, pues dio ya cifras realmente alarmantes de cuántos serían los muertos que estarían, que se han cogido de las casas, se han podido recoger de aquí, ¿no? Ahí tienes un despacho de la agencia EFE al respecto de lo que estás diciendo, Carolina, ¿no? El desfase es de 5.700 fallecidos en Guayas, apunta a una crisis más grave en el Ecuador, así lo ha titulado, y tienen un video, pero aquí se detalla, ¿no? En cifras, y esto lo ponen entre comillas, que es una declaración de una entrevista de justamente Jorge Wattet, que dice en el segundo párrafo, en las cifras que hemos logrado cruzar en el trabajo con el Ministerio de Gobierno y con el Registro Civil, tenemos aproximadamente 6.703 fallecidos reportados en estos 15 días de abril en la provincia del Guayas, dijo el jefe de la Fuerza de Tarea, Jorge Wattet. Nuestra colega Susana Morán ha tuiteado de que el Registro Civil acaba de informar que a los 3.182 fallecimientos de marzo hay que agregar 1.054 más que corresponden a inscripciones de defunción extraordinaria. Es decir, las muertes ascendieron en marzo, pero fueron registradas en abril. Pero bueno, al final, si estamos sumando en realidad estas de marzo y abril, es una cifra que es muy probable que ahí ese sea realmente lo que la cifra es un poco más cerca de la realidad de lo que ha ocurrido aquí en la provincia de Guayas. Miren, por ejemplo, hablando de eso, la colega periodista también, Teresa Menéndez, Tere, le hace una pregunta pública a Jorge Wattet. Dice, señor Jorge Wattet, nos ayuda con una precisión, si se registra 6.703 fallecidos en Guayas en los 15 días de abril, cuando el informe señala que son 187 decesos en mes y medio de COVID en la provincia, es necesario detallar las cifras por causa de muerte para evitar confusiones. O sea, y acá tenemos el otro, que justamente refiere a lo que dijo Wattet. Hay un decrecimiento de la curva de fallecidos según Jorge Wattet. Asimismo, señaló que 700 cuerpos se sepultarán entre esta y la próxima semana. En 15 días se registra 6.703 fallecidos en Guayas, cuando el promedio mensual es de 2.000. O sea, la cifra es espeluznante. O sea, lo que está diciendo es que existen 4.700 fallecidos, ¿no? Que probablemente que sean por COVID. Claro, pues tú dices, han muerto 6.700 y regularmente fallecen 2.000, hay 4.700 que han fallecido por otras causas, entre ellas. Ahora, yo creo que al final después va a ser tendrá que hacerse un análisis más exhaustivo también, porque recuerden que muchas de las muertes que se pueden dar también aquí son por asesinato, porque lamentablemente también hay que decir que en Guayas se dan muchos casos de asesinatos, de sicariato, etc. Y claro, estos, como ha bajado casi a nada el nivel de delincuencia, es muy probable que habría que descartar también aquellos, lo cual nos darían otras cifras. Un margen más grande. Así es, un margen, es decir, de esos 2.000. Accidentes de tránsito. Accidentes de tránsito. Violencia intrafamiliar. Bueno, la violencia intrafamiliar sí continúa, ¿no? Sí. Y está, y hay unas cifras también muy los fuertes. Los femicidios, te decía yo, ¿no? O sea, bueno, los femicidios ahora mismo, pero la cuestión de esto es que pueden quedar en la impunidad también los femicidios en este instante. No es que si probablemente una mujer muere, se la llevan el cuerpo, la envuelves, dices que es por coronavirus y queda en la impunidad. Nadie le va a querer hacer una autopsia a esa mujer. Es muy serio lo que está ocurriendo en el tema de la violencia de género, la violencia intrafamiliar en ese aspecto, porque creo que ahora más que nunca
pueden estarse dando asesinatos, femicidios en hogares que pueden hacerse pasar por coronavirus, ¿no? Pero bueno, digamos que en promedio eso también es casi una docena de casos que se dan a nivel nacional en temas de feminicidio. Lo que digo es que esta cifra, que en su momento es muy probable que se hagan análisis más exhaustivos, tomando las estadísticas y comparaciones, yo creo que se va a llegar a una cifra que no sé, no me acuerdo, José, no sé si tú, lo podemos igual googlear, lo que decía el matemático Illingworth justamente, que claro, cuando vimos esa noticia, para muchos sabemos que es un poco acercada a la realidad, pero no por eso dejaba de impactarnos, ¿no? Sí. Fabricio, no sé dónde se fue, quería hacerle más que una consulta, una precisión para ver qué fue lo que pasó con ese trámite, no sé si lo tenemos por ahí. Pero bueno, tú recuerdas que el 10 de marzo, ¿sí? El presidente Lenín Moreno salió también a hacer algunos anuncios para buscar, digamos, un recorte presupuestario de más o menos 1.400 millones de dólares, donde anunció de que, digamos, la empresa de medios públicos iba a desaparecer, donde señaló que la Secretaría de Juventudes, que 4 agencias de regulación y control también iban a desaparecer, 3 institutos, 4 secretarías, y ahí advertía la colaboración de sueldos por parte del sector público. Yo no sé si eso, por eso quería consultárselo a Fabricio, yo no sé si eso finalmente llegó a la Asamblea Nacional o se quedó simplemente en un anuncio. Fabricio, no sé si lograste seguirme el hilo. Repíteme, por favor. Repíteme porque ¿No tuve que hacer una movida ahorita. Que el 10 de marzo, no sé si fue 9 o 10 de marzo, el presidente de la República hizo unos anuncios donde buscaba un recorte de más o menos 1.400 millones de dólares, donde cerraba algunas empresas del Estado, secretarías, empresas públicas, incluso se habló del cierre de los medios públicos, donde hubo mucha preocupación, sobre todo de algunos colegas que trabajan en medios. Se hablaba también digamos, de algunas aportaciones que iba a hacer el sector público con relación a su sueldo. Esto fue enviado, incluso se hablaba de contribuciones del 5% sobre el avalúo de los vehículos que costaban más de $20,000. ¿Esto fue enviado a la Asamblea o quedó en anuncio? No fue enviado a la Asamblea. En serio, porque no ¿sabes es una qué? pregunta con piola, ¿no? No, de acuerdo, pero, o sea, volvemos a lo mismo. Lamentablemente, y a veces la crítica por parte de determinadas autoridades, de determinados funcionarios, no se la asume, no se le entiende, no hay autocrítica. Hay anuncios que luego no se concretan, hay globos de ensayo que se lanzan y que terminan siendo eso, globos de ensayo. Lo que tú acabas de decir, José Antonio, que yo también acabo de recordar, porque inclusive esa misma noche hubo una rueda de prensa de varias autoridades, entre esas el ministro de Economía y Finanzas, y los colegas de los medios públicos le preguntaron porque estaban preocupadísimos por su estabilidad laboral, cuando se habló del cierre de la empresa de medios públicos. De lo que yo sé, hasta este momento no se ha instrumentado ningún tipo de medida en ese sentido. Claro está, hoy estamos enfrentando esta crisis asociada al COVID-19, es cierto, pero no hubo ningún tipo de envío a la Asamblea Legislativa de alguna reforma que viabilice varios de estos anuncios. Yo no sé si comenzó el proceso de liquidación o de cierre de los medios públicos como se había anunciado. O sea, volvemos a lo mismo. Seguimos, digamos, con anuncios que no terminan de concretarse. Y hablando de eso, permíteme aprovechar justamente esta introducción que tú acabas de hacer para dar cuenta de otro anuncio que se generó el día de hoy por parte del señor presidente de la República. Permíteme, por favor. Rápidamente vamos a compartir con nuestra audiencia. Ahí tienen ustedes un tuit publicado hoy por el presidente de la República. Lo replicamos en la cuenta Twitter de Primera Plana. Con gran esfuerzo, el día de hoy se han pagado los salarios del mes de marzo de todo el sector público. El día de mañana se terminarán los pagos a Presidencia, Vicepresidencia y Ministerio de Economía. Gracias por su comprensión. A ver, voy a retrotraer a ayer, que además lo comentamos en nuestro espacio Suma al Día. El señor ministro de Economía y Finanzas el día de ayer le dice a la Asamblea Nacional, en esta comparecencia ante el Pleno Virtual de la Asamblea Nacional, que
el día de hoy se va a completar los pagos para el magisterio, o sea, para los maestros, y que el resto del sector público, el grueso del sector público, con excepción de maestros, policías, militares, sector salud y obviamente los empleados, un segmento de los empleados de la ciudad de Guayaquil y de la provincia del Guayas que entiendo ya recibieron sus remuneraciones, pero el grueso del sector público va a tener que esperar la recaudación de impuestos, la llegada de financiamiento externo y la recaudación de ingresos petroleros, sin dar una fecha. Ayer esa fue noticia, el ministro de Economía y Finanzas no dio ayer fecha. En menos de 24 horas, el presidente de la República emite este tuit que da cuenta de que supuestamente el día de hoy ya ya hubo una orden, una disposición para que se hagan las transferencias a las cuentas de los servidores públicos. En este momento yo he confirmado con servidores públicos del Consejo Nacional Electoral, de la Asamblea Nacional, del Consejo de la Judicatura, por mencionar 3 ejemplos, y no han recibido su salario, no están acreditadas en sus cuentas los valores asociados a su salario, y van a ser a las 7 de la noche. Es decir, si hubo la transferencia en el curso del día de hoy, generalmente los sueldos se acreditan después de las 5 o 6 de la tarde. Hasta este momento me confirman que no se les ha acreditado su salario. Entonces, digamos, si finalmente mañana ya lo reciben. ¿No habrá sido una equivocación y en lugar de poner sector público, quiso poner el sector, no sé, de la educación, que era del magisterio? No creo, porque luego dice el día de mañana se terminan los pagos de presidencia, vicepresidencia y Ministerio de Economía. No hay margen para equivocación. No. El tema es que, a ver, ayer te anuncio una cosa. A ver, voy más atrás, porque hace pocos días el gobierno desmintió un supuesto comunicado de la empresa Ecuador Estratégico donde apareció, y esto se hizo viral, por eso lo menciono, que supuestamente los salarios del mes de marzo se los iba a pagar a fines de abril. Eso fue desmentido un par de horas después por el Ministerio de Economía, asegurando que sí se iba a pagar los salarios de los servidores públicos. La semana anterior dijeron que, hace 2 semanas dijeron que iba a ser la semana anterior. La semana anterior dijeron que iba a ser esta semana. Ayer tienes al ministro de Economía que dice, bueno, hay que esperar que haya recursos. Y ahora tienes al presidente que en cambio dice que se hizo un esfuerzo para pagar. O sea, ¿cuál es mi punto? Mi punto es que te dicen una cosa un día, al día siguiente te dicen otra cosa, al tercer día te dicen otra cosa. Y obviamente pones nerviosa a la gente, porque lo que quiere, o sea, por Dios, detrás de un servidor público hay una familia, para empezar, para aquellos que hablan cualquier cosa de los servidores públicos, por un lado. Y por otro lado, en este momento en el cual necesitas, con lo poco que hay a nivel productivo, dinamizar de alguna manera también esa actividad económica, tienes que pagar los sueldos de los servidores. Entonces, hay que recordar que todo tiene como una especie de trámite, ¿no? Es decir, una vez que se dispone el pago, esto va al ministerio y se acredita en 24 horas, ¿no? Y sobre todo porque muchas de estos sueldos se acreditan en las cuentas, en muchos casos del Banco del Pacífico, digamos, que si bien es cierto, pertenece a la estructura, al Estado, no es menos cierto que se maneja bajo los parámetros de la banca. Es decir, oye, pero perdón que te interrumpa, qué bueno lo que me escribe David Pérez. David Pérez dice, yo trabajo para el Sistema de Educación Superior Público y efectivamente tengo acreditado mi salario del mes de marzo. Qué bueno, entonces eso quiere decir que ya se le está acreditando. O sea, hay que pedir para terminar la idea, es que a ti te hacen una transferencia, no depósito de un cheque, una transferencia. Te dicen, Fabricio, te voy a mandar los $80 que te debo, a una transferencia vía celular, vía el sistema de la computadora. Y no pasa como sucedía antes, que casi que de inmediato se transparentaba en tu cuenta. ¿Por qué? Porque hay que entender que los bancos están trabajando hasta cierta hora y después dejan de trabajar en este horario de toque de queda, en fin. Yo no sé si digamos... Espérate, en este momento me acaba de mandar una captura de pantalla un servidor público, la captura de pantalla de su cuenta bancaria. Dice, cuenta corriente saldo disponible USD 0,00. O sea, no tiene un peso y no le depositan todavía. Terrible. ¿De qué área? Fabri, ¿de qué ministerio? No, es de la función legislativa el amigo que me acaba de enviar. Chicos, ya seguramente vamos a terminar. Quería comentarles que esta mañana estuve participando de la rueda de prensa con el alcalde. Y entre otras cosas... ¿Cómo te fue? Estuvo bastante bien, me quedé picado porque obviamente hubo muchas... ¿No te dejaron preguntar? Hice una batería, invitaron a 4 periodistas, ¿no? Okay.
estuvo bastante bien, tuve la posibilidad de hacer 4 preguntas, digamos, en 35 minutos que duró la rueda de prensa. Dentro de las cosas, digamos, a hablar es este protocolo que se está construyendo para un protocolo de convivencia para cuando ya se levante el semáforo rojo y empiece quizás el semáforo verde en la ciudad de Quito. El alcalde hablaba de toda una, digamos, reorganización en muchos sectores. Digamos, primero en el tema del transporte público, ¿no? Donde él tiene la esperanza de que en horas pico ya el trolebús no vaya como suele ir normalmente antes de la crisis sanitaria, ¿no? Que era un caos. Hablaba que en los restaurantes, por ejemplo, en los restaurantes, el aforo, si antes tú tenías la posibilidad de tener un aforo de 40 personas sentadas, ahora vas a bajar a 20. Entonces, eso también va a tener un impacto sobre los negocios, ¿no? Claro que sí. Digamos, van a haber digamos, se va a tener que hacer la adquisición de más buses, porque si tú metes menos gente a un bus, se supone que vas a tener que tener más buses. Ahí también entra en juego el financiamiento del metro. Tú sabías que para que ese metro sea de alguna forma viable y se autofinancie, pensaba el metro en transportar más o menos 400.000 personas al día a un costo de 45 centavos, 40 centavos. Si vas a meter menos gente, se supone tienes que aumentar el pasaje. Subes la tarifa o haces algo adicional. También señaló que muchas de las obras que había él sugerido en su plan de gobierno, como la construcción de pasos a desnivel, de la ampliación justamente de la línea del metro, la construcción de vías como la nueva vía occidental y la prolongación de las rutas de metro, en fin, iban a quedar en un segundo plano, ¿no? En un segundo plano. Sí, yo sí quisiera, creo yo que sería pertinente mañana, con más tiempo, abundar en todo lo que dijo el alcalde Yunda. Me parece muy interesante que estén ya trabajando, pensando en la ciudad post-COVID. Yo ayer tuve la oportunidad en A Primera Hora de conversar con Álvaro Guzmán, que es un especialista en movilidad y que fue hasta hace pocas semanas director de la Agencia Nacional de Tránsito. Y claro, él ya estaba hablando sobre cuál es la ciudad y cuál es el país que vamos a querer, que vamos a construir, con una movilidad que va a ser totalmente distinta. No sé cómo van a reconfigurar, por ejemplo, los horarios de trabajo. Hay que potenciar el teletrabajo en lo que cabe, es decir, en la parte administrativa hay que masificar el teletrabajo. Y eso significa menos gente en el bus. Eso, exacto. ¿Qué va a pasar con el Hoy No Circula, en el caso de Quito? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con el tema de infraestructura, con el estadio, digamos, el nuevo estadio Atahualpa que se quería, su diseño señala que va a ser para 60.000 personas? Olvídalo. Ese proyecto ya se cayó. Para mí ya se cayó. El fútbol va a pasar mucho tiempo para que el fútbol vuelva a ser como nosotros lo hemos concebido. No sé qué va a pasar cuando se reanude el campeonato nacional. No sé si este mismo año hay eliminatorias rumbo a Qatar. No lo sé. O sea, es una serie de inquietudes y de alternativas, pero que tenemos que empezar a analizar los ciudadanos, ¿no? Y sobre todo porque yo creo que va a ser muy interesante analizar todo esto, José, lo que pudiste estar en este conversatorio, porque finalmente esa va a ser la ruta para el resto de los municipios del país. Ya lo hemos visto, que el alcalde un poco ha estado liderando en ese aspecto en la emergencia. Y es muy probable que también él, que se ha podido estar en los COE, en el COE nacional, o sea, ha podido intervenir, yo creo que finalmente son cosas que se han estado conversando. Así que creo que va a ser muy interesante hablar de aquello, porque finalmente cada uno de nosotros nos va a interesar desde ver lo que va a suceder post-COVID en cada una de nuestras ciudades en las que vivimos. Chicos, les quiero dejar, ya para finalizar el programa, si tengo la anuencia del señor Fabrizio Vela, con el meme del día de hoy. Aguanta el meme, rápidamente, porque tenemos algunos mensajes. Por ejemplo, por acá nos habían dicho que ya es acreditado el Ministerio de Ambiente del Agua, nos dice Jairo Martínez, gracias por esa información. ¿Qué más hay por acá?
Por acá vi otro. Al magisterio ya le cancelaron, nos dice Carlos Godoy Angulo. Sofía Burbano dice, todavía tengo 69 centavos en la cuenta, o sea, tengo un poquito de paciencia porque está confirmado de que están acreditando. Jorge Gálvez nos dice, algunos ya les confirmaron que está acreditado y que en el transcurso de hoy o mañana se hace efectivo. Por acá también recibí un mensaje que a la doctora Ingrid Arteaga ya le han acreditado su salario como funcionaria del Consejo de la Judicatura, o sea, de la función judicial. Es decir, ya la vamos a llamar a picarla entonces. Sí, ya, pero ya, o sea, es cierto, ya se hizo, el presidente anunció, llevó esta disposición y es cierto, felizmente ya les están acreditando a los que todavía ¿Sabes algo de los jubilados? Los jubilados es el 19. Mi suegra está que me llama y no le quiero contestar el teléfono. Pero ella tiene que esperar al 19. Ah, ok, correcto. Ya, contéstale nomás el teléfono. Después el 19 ya no le contestes. Listo. Pongo el meme, José Antonio Sánchez. Lo dejamos con este meme que me pareció un lujo de meme. Ahí está. Ya vi como 10 veces la película Virus y en ninguna parte de la película bajan los sueldos. No, o sea, yo creo, o sea, digamos, el humor es muy interesante en cualquier momento. El humor te ayuda a levantar las defensas, a subir el estado de ánimo, a ver la vida quizás con un rayito de optimismo, de esperanza. Y creo que en este tiempo de cuarentena los realizadores de meme han sido muy, pero muy agudos, ¿no? Hay un meme que también me gusta mucho. Lo han hecho en dos versiones, una con el alcalde Yunda y una con el presidente Lenín Moreno, donde están viejitos, y abajo dice, ya pueden salir de sus casas. Oye, qué buen meme. Son muy agudos, ¿no? Oye, rapidito, porque el Pato Carrera, periodista, colega y amigo, me escribió hace rato, antes de cerrar. Me decía, hay negocios que por lo menos este año no podrán funcionar, entre ellos restaurantes, bares, discotecas, cines, parques para niños, piscinas públicas, es decir, zonas de esparcimiento que se crearon como negocio. ¿Qué va a pasar con ese sector que es también parte justamente del turismo, que estará un año sin ningún ingreso? Creo que mañana con José Antonio, con Caro, podemos hacer una valoración un poco más extensa de lo que se podría proyectar como ciudad, de lo que se podría proyectar como país, entendiendo que nuestras lógicas van a cambiar, van a ser diferentes. Y quizás invitar a alguien que no tenga que ver con la política ni con las altas esferas, pero sí que se debe al gremio justamente de los restaurantes para conocer un poco la dinámica de los negocios, ¿no? Tú sabes que este sector, digamos, da trabajo a muchísimas personas y es también parte del dinamismo económico de la ciudad. Yo creo que este tiempo de cuarentena, que bueno, que todavía vamos a tener un tiempo más, yo sí creo que ojalá que también nuestros invitados puedan aportar con algunas herramientas para que la gente comience a replanificar todo esto. Recuerden ustedes que Verónica, que la tuvimos hace un par de semanas antes del feriado, a Verónica Sevilla, ella decía, ¿no? Cómo el turismo va a tener que replantear y va a tener que cambiar su forma de cómo era por lo general, desde hoteles que tengan espacios más al aire libre, donde la gente no esté aglomerada. Sí, hay cosas que se deberían de ir pensando, y con esto que tú estás también contando, José Antonio, de lo que ya se ha podido conversar, de lo que el alcalde de Quito piensa, de lo que va a pasar en la ciudad, pues yo creo que ahora mismo las personas que tienen algún tipo de emprendimiento, que tienen un negocio de comida, de lo que sea, pues tienen que comenzar a replantearse cómo va a ser, tomando en cuenta las seguridades, las bioseguridades que se deben tener, y esa es la realidad. No pueden fracasar, no pueden tampoco, es su sustento de vida, pero tal vez lo que va a tener que servir aquí es la creatividad para poder salir adelante. ¿Qué va a pasar con los cines? Los cines. No, pero esos son temas, digamos, no chiquitos a comparación, que importantes, pero chicos, a comparación de, por ejemplo, qué va a pasar con el mantenimiento de las Islas Galápagos. Por ejemplo. 170,000 turistas internacionales llegan todos los años a Galápagos y cada uno se cae con $100 que van a las arcas del Estado y de inmediatamente tienen que ser reinvertidos en Galápagos. Galápagos vive del turismo. Entonces, sí, de acuerdo. Hablemos de eso mañana, ¿qué les parece? Muy bien. A ver, voy cerrando el tema de sueldos, que le preocupa a mucha gente.
Me dicen que, por ejemplo, en las cuentas de los bancos Guayaquil Bolivariano ya está acreditado, en las cuentas de los bancos Pichincha y Pacífico todavía no se les hace efectivo, nos dicen por acá. Por acá también Diego Vázquez Proaño nos dice, ya se confirmó pago a los jubilados el próximo 20. Así que, señor Sánchez, contéstele nomás a su suegra, dígale que esté tranquila. ¿Qué más tenemos por acá? Santiago Fernández dice, ¿qué pasará con el pago de los medios públicos ya que los eliminaron? No han eliminado los medios públicos, eso era lo que decíamos hace minutos con José Antonio, fue el anuncio, pero los medios públicos existen, de hecho. Lo que entiendo es que sí se van a liquidar los medios que ya no estaban funcionando, revistas, esa clase de cosas, pero me imagino, claro. Ecuador TV, como Ecuador TV, el diario El Telégrafo, no van a ser cerrados, a lo mejor los convierten en una nueva empresa. José, pero es que esos medios que tú estás diciendo, hace casi más no de 2 años, ya no hay. Ajá, ya estaban en proceso de liquidación, es más. Pero todavía no liquidan a sus empleados, ¿no? Hay, por ejemplo, cosas como la editorial Luminasa, que era editora de revistas, cuyos trabajadores, digamos, desde el 2017 no reciben su liquidación ni tampoco el pago de los aportes del Seguro Social. No sé qué pasó con Teleciudadana o el Ciudadano TV. Había una radio que era la radio Radio Ciudadana. Cablevisión, ese ya cerró, pero no sé si finalmente ya les pagaron las liquidaciones, porque ahí también había una figura jurídica medio extraña, ¿no? Un híbrido, luego de la incautación, porque esa figura, digamos, no existe en la legislación ecuatoriana. Pero bueno, de esto habrá que seguir hablando. Gracias por toda la interacción que hemos tenido, algunos de los mensajes que hemos recibido por parte de los oyentes. Gracias a John Zacarías, que dice, claro, John Zacarías dice, muy buen programa, gracias. Saludos a Carolina, dice. Muy generoso, y todo es por la presencia de Carolina. No, claro. No creo. Ha amenazado a hacer unas confesiones de invierno, pero las va a hacer el lunes. Es verdad, sí. Pero no, yo creo que eso es porque somos un buen equipo. En realidad es eso y nos podemos complementar. Andreita Luna nos escribe también, colega comunicadora. Sí. Claro, nos habla de la otra cara de la universidad. Así que un saludo mire enorme. usted, Andreita Luna, comunicadora organizacional, dice la otra cara de la moneda, las empresas que están subiendo sus ganancias como Amazon. Denis Eduardo, que también es muy generoso en su comentario. Dice, yo vi todos los programas de Primera Plana y ningún programa es malo, gracias. Gracias a Javi Donoso también por ese cariño. Joder Cornelio Herrera, que además siempre nos escuchan a primera hora, que también se engancha con Primera Plana, que igualmente nos saluda, gran programa, dice. Abrazos para todos, sigan enganchándose. Mañana 17:30 cerramos esta semana, este viernes, con mucha información. Evidentemente, José Antonio va a referirnos con más detalles cómo le fue en su participación en la rueda de prensa del alcalde metropolitano. Vamos con ustedes también a compartir y queremos sus mensajes sobre cuál es la ciudad que proyectan ustedes, la ciudad de Quito o la ciudad donde ustedes residan, porque la transmisión de Facebook Live nos permite llegar a todo el mundo. ¿Cómo perciben ustedes el futuro de la ciudad, de las ciudades donde ustedes están residiendo? Mañana vamos a comentar justamente sobre aquello. Abrazos a la distancia, José Antonio, Carolina, buenas noches. Buenas noches a todos. Un abrazo, Fabri, y les propongo también que esa pregunta la escribiremos, la dejaremos puesta aquí en este chat para que la gente, en el programa de mañana, por supuesto, para que la gente nos pueda comentar y, por supuesto, no se olviden de compartir nuestros programas para que más gente nos vea y también un poco se informen con nosotros. Gracias y que tengan una excelente noche. Abrazos. Nos vemos. Buenas noches. Muchas gracias.